En esta ocasión hablaremos sobre el laboratorio que se solicita en casos de infarto agudo de miocardio. Siguiente, por favor. Para comenzar esta explicación, es menester aclarar los conceptos. Un infarto agudo de miocardio se caracteriza por ser el producto necrótico o la lesión celular a consecuencia de una alteración que existe en el equilibrio de oferta y demanda metabólica por parte del músculo cardíaco o de los cardiomiocitos. Estos, al no verse proveídos de los suficientes recursos metabólicos y nutrientes por parte de la sangre, entrarán en un proceso de desestabilización que los puede conducir a la muerte. Y esto se debe principalmente a una alteración o disminución del flujo sanguíneo hacia una determinada región cardíaca, como lo vemos en la imagen. Esa es una de las principales características. Siguiente, por favor. Ahora, en esta diapositiva vamos a poder comprobar cuáles son los elementos que forman parte de esta patogenia. El infarto agudo de miocardio en un 80% se caracteriza por ser secundaria a una oclusión de los vasos coronarios a consecuencia de la formación de ateromas, a cuya enfermedad se la conoce como ateroesclerosis, que consiste en la acumulación de lípidos en el espacio subendotelial que disminuye el lumen de las arterias coronarias, que a su vez van a aminorar el flujo sanguíneo hacia determinadas zonas cardíacas. Cuando esta obstrucción ocupa prácticamente más del 80%, ya se van a ver dificultades en esta zona. Y estas van a tener una expresión clínica. El paciente va a presentar el típico dolor de angor pectoris o de angina de pecho, que se caracteriza por un dolor retroesternal de tipo opresivo, con sudoración fría, con piel pálida, que puede llegar a tener manifestaciones sistémicas como cansancio, fatiga, entrando incluso en algunos casos a estados de obnubilación, entre otras. Pero también es necesario entender de que estos cuadros pueden variar. La angina de pecho o el dolor precordial puede tener distintas variaciones de acuerdo a las características que tienen los tapones de ateromas. Estos pueden ser inestables o inestables dependiendo a la fragilidad que estos tienen. Cuando un ateroma inestable empieza a acumular un trombo en su superficie, va ocluyendo más el cuadro, lo que predispone a un infarto inminente. Siguiente, por favor. Entonces, para poder comprobar este cuadro patológico, es necesario tomar distintos estudios diagnósticos. Uno de ellos es el electrocardiograma, que va a tener cierta relevancia, pero que debe ir de la mano con las enzimas miocárdicas. Estos van a ser biomarcadores bioquímicos que nos van a ayudar a detectar un infarto agudo de miocardio de forma simultánea al electrocardiograma. Entre estas enzimas o marcadores bioquímicos podemos encontrar a la mioglobina, que es una estructura que se encarga de almacenar oxígeno en las células miocárdicas. Podemos encontrar a las troponinas T y a las troponinas I, que se encargan de formar parte del proceso de contractilidad del músculo cardíaco. Estas se encuentran acopladas en los filamentos de actina. También existe una troponina C que se fija al calcio, pero que no es medida dentro del perfil cardíaco para diagnosticar un infarto. La CPK o la CK total o la CPKMB es la creatinina fosfoquinasa, la cual es una enzima que se caracteriza por almacenar ATP y que contribuye a los desarrollos energéticos y a las exigencias metabólicas de los músculos. Pero no solamente se encuentran localizados en el músculo cardíaco, pueden encontrarse en distintos órganos. La isoforma MB es la más específica y la más sensible con respecto al diagnóstico de infarto. También se puede encontrar la LDH o lactato deshidrogenasa y la aspartato aminotransferasa, que al no ser sensibles no son considerados como relevantes en este cuadro. Siguiente, por favor. Muy bien. Y estos biomarcadores van a poder ser medidos en la sangre. Y esto se debe a que la lesión ocasionada en el miocardio va a ocasionar una ruptura de la membrana plasmática que va a dar lugar a una liberación de estas enzimas y de estas moléculas hacia la sangre. Por lo tanto, cuando estos biomarcadores
aumentan su concentración en la sangre, significa de que están siendo liberados por un proceso lesivo en el miocardio a consecuencia de un infarto. ¿Y cuáles son estos biomarcadores? Los hemos visto anteriormente, pero es necesario mencionar sus valores. La mioglobina tiene un valor que oscila entre los 40 a 110 nanogramos mililitro. La troponina I tiene una concentración que varía del 0 al 0,15 nanogramos mililitro. La troponina T tiene una concentración que oscila entre el 0 y 0,1 microgramos litro. La CPK total tiende a variar, pero lo más importante para poder estudiarse dentro del perfil cardíaco es la isoforma MB, que oscila entre los 1,4 a 18,5 unidades internacionales litro. Y finalmente la lactato deshidrogenasa. Con todos estos componentes se puede comprobar la existencia de un infarto, pero estas van a tener una aparición muy variable, que lo vamos a ver a continuación. Pero no se olviden, estos valores, este perfil debe ir de la mano con un electrocardiograma, que va a tener distintas alteraciones en función del tipo de lesión que se esté gestando. Adelante, Nay. Ahora vamos a ver cómo es que se van a empezar a elevar estas enzimas que corresponden al perfil cardíaco a través de la línea del tiempo. Primeramente vamos a empezar con la CPK total, que empieza a elevarse más o menos entre las 4 y 6 horas después de empezados los síntomas de este cuadro, teniendo un pico más o menos entre las 18, 20 hasta 24 horas, y para posteriormente descender entre las 72 a las 96 horas. En cambio, la CPK-MB, que hemos visto que es la isoforma, que es más específica para lo que es el músculo cardíaco, igualmente se va a empezar a elevar más o menos entre las 4 y 6 horas después del evento, teniendo su pico entre las 16, 18 y 20 horas, y va a volver a sus valores normales más o menos a los 2 días, es decir, a las 48 horas. Ahora hay que tener en cuenta que hay otras situaciones en las que la CPK total va a encontrarse también elevada, como ser una necrosis o una atrofia aguda del músculo, cuando el paciente tiene Parkinson o ha sufrido un accidente cerebrovascular después de una cirugía, cuando hay un alcoholismo agudo en las últimas semanas del embarazo. También hay que tomar en cuenta que en enfermedades musculares como una miocarditis severa va a encontrarse elevada, y al momento de tomar algunos fármacos en dosis elevadas o inadecuadas, como ser las estatinas, y si se combinan con hipolipemiantes, estos pueden llegar a causar daño muscular, y en consecuencia se va a elevar lo que es la CPK total. Ahora, continuando con lo que es la lactato deshidrogenasa, sabemos que tiene 5 isoformas, y la que nos interesa en esta ocasión es la LDH1. Vamos a ver que se va a empezar a elevar más o menos entre las 12 y 16 horas, teniendo un pico entre las 24 y 36 horas, y va a volver a la normalidad más o menos en los 10 a 12 días después del evento del infarto. ¿Para qué utilizamos más que nada lo que es la lactato deshidrogenasa? Para hacer un diagnóstico tardío de lo que es el infarto de miocardio. Obviamente esto se aplica a teoría, porque en la práctica lo que necesitamos hacer es un diagnóstico precoz. ¿En qué situaciones también se puede encontrar elevada? Ya que dijimos no es específica, ya que las otras isoformas, la 2, la 3, la 4 y la 5, se pueden encontrar a nivel del riñón, del cerebro, del sistema retículo endotelial. Entonces hay ciertas situaciones como un ACV, la anemia hemolítica, cuando hay daño muscular en enfermedades autoinmunes, inclusive en otros tipos de infarto, por ejemplo el intestinal, el pulmonar, se puede encontrar la LDH elevada. Ahora vamos a ver que la mioglobina vendría a ser igual un buen marcador enzimático, pero lamentablemente nosotros no lo medimos aquí en Bolivia. Decimos que es un buen marcador porque es una de las primeras que se eleva entre las 2 a 3 horas, teniendo un pico en lo que vendría a ser las 8, 10 hasta las 12 horas, y va a volver a la normalidad más o menos entre las 24 y 36 horas. Esto va a facilitar más que nada la detección de lo que es un reinfarto, ya que los niveles de la mioglobina ascienden rápidamente. Pero hay que tener en cuenta que la mioglobina puede encontrarse elevada en otras situaciones, como ser en accidentes que tengan múltiples traumatismos, si el paciente sufre convulsiones,
después de unas intervenciones quirúrgicas. También es importante recalcar la rhabdomiólisis, ya que la mioglobina, especialmente aquí, se encuentra muy elevada, inclusive podemos detectarla en la orina, o cuando el paciente sufre una insuficiencia renal. Ahora, si nosotros midiéramos lo que es la mioglobina, se dice que podríamos complementarlo y nosotros haríamos un diagnóstico certero de lo que es un infarto, midiendo mioglobina más las troponinas, especialmente la troponina T. Entonces, dijimos que mi compañero había mencionado que estas dos son las más específicas y las más sensibles. Vemos que ambas se elevan más o menos al mismo tiempo, entre las 4 y 6 horas después del evento, y se van a volver a normalizar entre los 7 a 14 días posteriores. Pero hay que tener en cuenta que estos días varían un poquito, dependiendo de si es la T. Vamos a ver que se va a normalizar más o menos entre los días hasta los 14 días posteriores del evento del infarto. En cambio, la I se va a normalizar unos pocos días antes, más o menos de entre 6 a 8 días. Se dice que, a pesar de ser muy sensible y específica, tiene ciertas limitaciones, ya que no permite lo que es el diagnóstico de un preinfarto y no tiene, y más bien dicho, tiene baja sensibilidad temprana en el diagnóstico de infarto. Entonces, para resumir y recordar, aquí tenemos la tablita y juntando todo lo que eran las enzimas y los picos que tienen, vemos que efectivamente la mioglobina vendría a ser un buen biomarcador. Lamentablemente no lo medimos, ya que ese es el primero que se eleva, y las troponinas son las últimas en descender, como vemos acá en el cuadrito. Y eso sería todo. Esto es un poco de la bibliografía si quieren profundizar, pero aquí vendría a ser lo que corresponde al laboratorio en infarto. Muchas gracias.